Bombazo criminal. Omar Bravo, el ídolo de Chivas, formalmente procesado por grave afectación a su hijastra. Todos los detalles del horror y el calvario de la justicia. Agárrense, porque la historia de hoy va a helar la sangre y a cimbrar los cimientos del deporte nacional. La noticia que explota y paraliza al mundo deportivo y judicial no admite pausas, justificaciones ni paños fríos. Lo que se confirmó en los juzgados este viernes es un relato de terror doméstico que ha dinamitado de forma irreparable e histórica el legado de Omar Bravo Tordesillas. El mismo que fue un ejemplo en el campo, ese delantero histórico que llenó las redes de gloria, hoy carga con una etiqueta judicial que lo persigue y lo define ante la sociedad. Indiciado por seria afectación a la integridad de una menor agravada. La vinculación a proceso, dictada tras una tensa audiencia, es la confirmación oficial, cruda y contundente, de que la justicia encontró los hilos suficientes y las pruebas necesarias para tejer la red de un grave delito perpetrado, supuestamente, contra su propia hijastra. Este es el punto de no retorno para el exfutbolista. Lo que el juez dictaminó después de una audiencia maratónica que se extendió por casi medio día no es una simple sospecha ni una mera formalidad legal. Es el inicio de un proceso penal formal donde la evidencia preliminar presentada por el Ministerio Público es de un peso abrumador y grita a los cuatro vientos la verdad. Es altamente probable que el acusado cometió el hecho que se le imputó. El ídolo ha caído. Y su caída es un pozo de horror y vergüenza nacional. La expectación por el desarrollo de esta tragedia legal es máxima. El daño que duró 6 años. Los datos crudos de la audiencia judicial. La audiencia de vinculación a proceso fue un verdadero y extenuante maratón legal en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, Jalisco. El proceso, que se prolongó por más de 10 horas consecutivas, se convirtió en un campo de batalla donde la Fiscalía de Jalisco y el abogado de la víctima desmantelaron, pieza por pieza, la estrategia de la defensa que había prometido una resolución favorable. El juez, con la ley en la mano, no dudó. La víctima y la evidencia del horror. Se trata de su hijastra, a quien presuntamente dañó de forma reiterada durante un periodo escalofriante de 6 largos años. Este factor de continuidad en el tiempo es un elemento clave que subraya la gravedad de la acusación. Lo más espeluznante, y un factor que fue determinante en la decisión del juez, es que la afectación habría comenzado antes de que la menor cumpliera los 12 años, lo que automáticamente constituye un agravante brutal que eleva significativamente la posible sentencia y reduce drásticamente las opciones de medidas cautelares favorables. El daño sostenido a lo largo de tanto tiempo demuestra, según la parte acusadora, una conducta persistente e inaceptable. Las pruebas irrefutables que sellaron su destino, la defensa intentó minimizar los hechos, pero las pruebas presentadas fueron de una solidez demoledora. La víctima, en un acto de valentía inmensa que merece el reconocimiento de toda la sociedad, aportó evidencias digitales cruciales. Se habla de material audiovisual, grabaciones de audio y 42 capturas de pantalla que la menor pudo documentar y guardar, sirviendo como una bitácora detallada del calvario que vivía en su propio hogar. A esto se sumó un dictamen pericial realizado a la propia víctima, cuyos hallazgos coincidieron y reforzaron las características de una grave afectación a la integridad sexual. La evidencia digital se convirtió en la voz irrefutable de la justicia. El mecanismo legal y la condena potencial, el delito por el que fue formalmente vinculado es atentado a la integridad y desarrollo sexual de menores agravado. Esta es la figura legal empleada. Este delito, bajo el Código Penal de Jalisco, se agrava por la reiteración de los hechos y, de manera fundamental, por la relación de confianza y parentesco que existía entre el indiciado y la menor. El abogado de la víctima ha sido claro y contundente. Al existir la agravante de que el daño inició antes de los 12 años, Bravo podría enfrentar una pena que podría escalar hasta 10 años de prisión. Es un panorama judicial sombrío e ineludible, que lo aleja de cualquier posibilidad de una suspensión condicional del proceso. Medida cautelar máxima, el indiciado permanecerá detenido, pese a que la defensa, con una arrogancia que hoy resulta incomprensible, había insinuado que Bravo recuperaría su libertad. El juez fue inflexible y aplicó el rigor de la ley.
impuso la medida cautelar más estricta contemplada: prisión preventiva oficiosa, el destino final y la reclusión. El hombre que llenó estadios y fue venerado en Guadalajara hoy ha sido remitido al penal de Puente Grande. El contraste es brutal y doloroso. El goleador histórico es ahora un indiciado bajo rejas, enfrentando la dura realidad del sistema penitenciario. Plazo de detención y el proceso inmediato. El juez dictó que Bravo permanecerá detenido por 6 meses mientras la Fiscalía realiza la investigación complementaria, un periodo que busca consolidar el caso. Durante este tiempo, la defensa tendrá que trabajar a marchas forzadas desde el exterior para intentar revertir o debilitar las acusaciones, mientras que el indiciado espera el desarrollo del proceso en reclusión. La justificación inapelable. La medida fue impuesta no solo por la gravedad del delito, sino por la imperiosa necesidad de proteger a la víctima. El abogado defensor de la menor fue enfático al argumentar y lograr convencer al juez de que liberar a Bravo pondría en grave e inminente riesgo a la menor y a su familia. La ley, en un acto de firmeza, priorizó la protección y la integridad física y psicológica de la víctima sobre la libertad del acusado, enviando un mensaje claro a la sociedad. Los expedientes oscuros, 2 denuncias previas salen a la luz. El escándalo se profundiza con la impactante revelación por parte de la Fiscalía de Jalisco de que existen 2 denuncias previas archivadas que involucran al exfutbolista por delitos de la misma índole. Un patrón de conducta preocupante. Estas denuncias anteriores y que se encontraban dormidas o desestimadas en los archivos de concentración sugieren un historial mucho más oscuro que el que se conocía. Este patrón, al ser revelado, agrega una capa de oscuridad al caso. Consecuencias legales y la estrategia judicial. Ahora la Fiscalía, en vista de la contundente vinculación a proceso actual, tiene la potestad de revisar, reactivar y potencialmente acumular estas carpetas. Este movimiento es una señal inequívoca de que las autoridades están tomando el caso con la máxima seriedad y no dejarán cabos sueltos. La defensa ya ha levantado la voz en protesta por la revisión de casos antiguos, pero la realidad es que el patrón de conducta que se investiga no hace más que profundizar la crisis legal y moral del exjugador. El silencio de Chivas y el golpe fulminante al legado. El Club Chivas de Guadalajara, del que Bravo es el máximo goleador histórico y símbolo de la institución, se ha envuelto en un silencio total y bochornoso. Su mutismo institucional, en un caso de esta extrema gravedad y repercusión social, es percibido por muchos como una afrenta a la sensibilidad y a la afición. La vinculación a proceso de hoy no es solo un revés legal, es la destrucción total e inminente de un ídolo forjado en el campo. Su estrella se ha apagado, y en su lugar queda la sombra de un delincuente procesado. La sociedad, la fanaticada y la opinión pública deben entender con claridad que el hombre detrás del uniforme es ahora un indiciado por un crimen horrendo contra una menor. La justicia ha dado un primer y contundente paso. La verdad ha salido a la luz. El futuro de Omar Bravo no está en el fútbol, sino en el penal, enfrentando el proceso.